Hola, ¿cómo están amigos y amigas del taller de filosofía para la vida del PEAM? Cuyo eje temático este año es animal, humano, máquina. Todo para entender de qué se trata y cómo funciona nuestra mente, la mente humana. La clase pasada, dado que estos videos intentan ser una síntesis de cada una de las clases presenciales que tenemos, decía que la clase pasada avanzamos un poco en profundizar la teoría de Skinner. Recuerdan ustedes que la teoría de Skinner es una teoría que viene de la psicología, de una psicología sumamente cientificista, que propone que la conducta humana se explica a través de la observación de la conducta, que no acepta esta teoría acerca de la explicación de la conducta humana, no acepta postular entidades abstractas, entidades que no puedan ser observables, experimentables, entidades tales como el alma o ciertos elementos de un aparato psíquico, como lo propone el psicoanálisis, el inconsciente, el subconsciente, este tipo de instancias que aparecen como muy débiles para este posicionamiento desde el punto de vista de la verificación científica. Entonces, decíamos que Skinner propone que expliquemos la conducta humana observando la misma. Ahora, ¿observando qué de la misma? Ahí hay un supuesto. Supone Skinner que nosotros actuamos o nuestra conducta es producto de estímulos. Y de estímulos, no de un estímulo que produce o provoca una determinada reacción, o sea, estímulo-respuesta, sino de un conjunto complejo de estímulos que produce una reacción también compleja. O sea, no es tan sencillo como decir frente a, no sé, a un estímulo, yo le doy un premio a la persona y siempre va a reaccionar en esa línea, sino que sería bastante más complejo el sistema de estímulos y la conducta que estos estímulos producen. Con lo cual estaríamos frente a una teoría que propone que en realidad nuestra conducta, como él la llama, es una conducta operante, y eso significa que se genera a partir de un conjunto de acciones que, si están presentes, provocan esa conducta, y que si están ausentes o se quitan, inhiben esa conducta. Entonces, por ahí parece muy abstracto hablar, o sea, muy poco entendible o aplicable hablar en estos términos. Por eso quise bajarlo a la realidad, a ejemplos concretos de nuestra vida, para poder entender qué nos está queriendo decir Skinner con su teoría de la conducta operante o de la conducta que se explica a través de estímulos. Entonces me concentré bastante en el gusto, no en general, que lo podría haber hecho, sino en general, en particular, perdón, de el sabor, el gusto, por qué nos gusta comer algunas comidas, por qué nos gustan otras, por qué no nos gustan otras comidas. Entonces les decía que esa es una conducta, ¿no es cierto? Si ustedes me ofrecen para tomar una bebida que no es de mi gusto, y yo la rechazo, diciendo muchas gracias, como corresponde, por supuesto,
Esa es una conducta, o sea, rechazar una bebida porque no me gusta y en cambio elegir otra bebida porque sí me gusta. Entonces aquí entrábamos sí en una zona un poquito más compleja que tiene que ver con el hecho de afirmar que nosotros los seres humanos no nacemos con un gusto ya predeterminado para toda la vida. No nacemos con un gusto acerca de nada, pero tampoco nacemos con un gusto predeterminado acerca de los sabores. Eso quizás lo expliquemos más adelante. Eso tiene que ver con el concepto de que las personas nos vamos construyendo en nuestros gustos, en nuestra personalidad y en todos los aspectos de nuestra subjetividad. Decía, las personas nos vamos construyendo a medida que interactuamos en una sociedad, en una cultura. Lo mismo entonces es aplicable al gusto. Nosotros no nacemos con el gusto por algo. Podemos tener cierta, por ahí, disposición genética. Por ejemplo, si estamos hablando de la música, estamos hablando de ciertas habilidades, podríamos decir, bueno, el abuelo, el padre, hay un acervo genético que podría estar latente, pero que también todos sabemos que si las condiciones materiales, sociales, económicas no están dispuestas, tampoco podemos desarrollar aquello que trae ese acervo genético. Entonces, volvamos al tema del gusto. ¿Cómo explicamos que nos gusten algunas cosas y que no nos gusten otras cosas? Entonces les decía que eso se explica justamente porque frente al hecho de que nosotros no nacemos con un gusto predeterminado, por ejemplo, por alguna bebida o por alguna comida, ese gusto lo vamos adquiriendo a medida que vamos experimentando sabores, pero fundamentalmente a medida que los sabores que experimentamos son dominantes. Habíamos dicho ya en el video anterior y también lo volvimos a hablar en esta clase, el gusto por la Coca-Cola de la mayoría de los niños, obviamente, o por una hamburguesa de McDonald's, y así se me ocurren un montón de ejemplos y a ustedes también. En realidad, el hábito que se genera desde niño en el consumo de la Coca-Cola o en el consumo de las hamburguesas de McDonald's, justamente es lo que hace que esa persona, ese niño, y después cuando sea más adulto, guste, le agrade al paladar esa bebida y ese alimento. Si esto no hubiera sucedido, y ahora vamos a hablar bien en términos de Skinner, si este estímulo al gusto, al sabor de algo, no hubiera estado presente, como no lo está en un montón de culturas, cada vez menos, porque casi no hay cultura o sociedad en el planeta que no tome Coca-Cola, y después vamos a la razón de esto, digo que si este estímulo de ofrecer Coca-Cola o una hamburguesa de McDonald's recurrentemente no hubiera estado, probablemente esa persona, ese niño, gustaría más de otro tipo de bebida, como puede ser el agua o como puede ser a lo mejor un jugo natural, una naranja recién exprimida, un licuado, frente a la Coca-Cola. O hubiera preferido a lo mejor comer hígado, digo hígado porque es una comida que habitualmente a los chicos no les gusta, pero habitualmente no les gusta porque quizás no les generemos, y ahí vuelvo otra vez a los conceptos que aborda Skinner, no estimulemos, ¿no?, lo suficientemente el gusto por disfrutar el sabor de determinadas comidas. Yo les contaba un ejemplo de un grupo de niños con el que intentamos hacer la experiencia de que probaran la leche de algarrobo, que era la que consumían los pueblos originarios acá en Río Cuarto.
en un momento histórico en el que todavía no había pasado la conquista, la llamada conquista del desierto, y les contaba la negación de estos niños a beber y consumir esta bebida que obviamente frente a un vaso de Coca-Cola prefieren esto último. Ahora, eso es así, como les decía hace un rato, por naturaleza, porque estos niños nacen con el deseo de tomar Coca-Cola. No, bajo ningún punto de vista. Es que han recibido desde pequeño el estímulo, no solamente en la familia, que les ofrece un vaso de Coca-Cola, en los cumpleaños, en los peloteros, en los shopping, sino porque ustedes saben que hay un aparato de propaganda que genera ese deseo por beber. Ahora me la agarré con la Coca-Cola, podría decir cualquier cosa. Ahora con los chicos jóvenes está muy de moda el gin. Entonces, eso también es importante que escuchen bien. Dije, está de moda. Quiere decir que también se está imponiendo el gusto del consumo, que es una construcción que se genera a partir de los famosos influencers, de las propagandas, de las imágenes y obviamente de lo que implica el contacto con distintos grupos que consumen esto. Y esto obviamente genera ese estímulo que finalmente termina por generar el gusto, el deseo, les diría, el deseo por esta bebida y no otra. Cuando decimos que el gusto por una bebida o por una comida es algo con lo cual no nacemos, sino que se construye en la vida a través de ese estímulo que puede ser el hecho de tener, digamos, a mano la posibilidad del consumo, pero sumándole, como diría Skinner, esta cantidad de otros estímulos complejos, de este conjunto de estímulos, como puede ser la propaganda, como puede ser que te acepten o no en un grupo. O sea, si un chico de 25 o 26 años va a un grupo y en vez de tomar un gin, toma un vaso de agua, es como que va a ser mal visto en, digamos, la manada de sus pares. Y frente a ese rechazo, bueno, tenemos un día de lluvia hermoso que no sé si lo están sintiendo, pero decía, esto va a generar un rechazo, por lo tanto también es un estímulo el consumo de ciertas bebidas para no sentirse fuera del grupo, para ser aceptado en el grupo. Entonces, de este